Gracias por continuar con nosotros. Soy Gilberto Brenis Live y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a mi querido Milton Aguirre. Milton, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Gilberto? Qué gusto. Aquí con un poco de frío. Sí, oye, la verdad es que, y lo malo es que al rato hace calor y luego frío otra vez y así andamos y eso es lo que nos afecta muchas veces en las enfermedades respiratorias. Pero bueno, de lo que vamos a platicar, creo que es un tema muy interesante para todos, la declaración de beneficiarios. Y creo, no sabes la cantidad de veces que yo he pensado en este tema, Milton, porque a lo largo de tu vida laboral vas juntando que el seguro de vida de esta empresa, que el seguro médico de esta, que el seguro de acá, que el seguro de allá, y a lo largo de tu carrera laboral vas teniendo muchos beneficiarios. Entonces, creo que por ahí va el tema. Si estoy equivocado, pues ya me lo dices, pero al final, cuando algo le sucede a un trabajador, ¿no? Sí se necesita saber quiénes son sus beneficiarios, ¿no? A final de cuentas. Sí, es correcto. Incluso, pues muchos derechos quedan en el limbo porque nadie los reclama o porque no saben que tenían derecho a X prestación. Aquí, al final del día, no perdamos de vista que cuando alguien fallece, fallece una persona. Y esa persona la puedes ver desde distintos puntos de vista. En el aspecto laboral, es decir, en su carácter de trabajador, tiene derecho al pago de las prestaciones que venía devengando. Acordémonos que el aguinaldo, la prima de antigüedad, las vacaciones, son prestaciones que vamos generando día con día. Lo que pasa es que no los pagan en una fecha determinada. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si yo contraté con una compañía de seguros una póliza en el que anoto a mi esposa o a mis padres? Y luego contraté con el banco otra póliza y dice, anota tu beneficiario y pongo otra persona. Bueno, esos son derechos civiles. Es decir, eso entraría en el campo de un testamento o en concreto a quién mencioné en esas pólizas. ¿Me explico? En el aspecto laboral no funciona así. En el aspecto laboral se pagan las prestaciones, que ahorita te digo cuáles, se pagan las prestaciones a aquellos dependientes económicos. Por eso se llama declaración de beneficiarios, de los beneficiarios de esa dependencia económica. Aquí, ojo, no importa si es mi esposa o esposo, si es mi padre, puede ser incluso mi sobrina, mi concubina, los hijos de mi concubina. Hoy día, personas, en relaciones de personas del mismo sexo, pues no tiene que ser una esposa, puede ser mi pareja, ¿no? Entonces, en general, lo que rige en la materia laboral es de quién dependía yo. Es decir, mi salario servía para pagar los alimentos de alguien, la escuela de alguien, la vivienda, ¿sí? Por eso digo, puede no ser mi familia incluso. Ahora, algo que me llama la atención es, escuchando todo esto que nos dices, pues una persona puede tener muchos beneficiarios, ¿no? Y de qué manera una empresa ante esta circunstancia recaba esta información, porque se tiene ya todo o se debe de tener todo ya por escrito, con antelación, es decir, cualquier trabajador que vaya a una empresa necesita poner esa lista, o cómo se va detectando si hubo hijos del primer matrimonio, si hay en un segundo o una tercera persona, cómo se recaba esta información. Claro, aquí el patrón es un mero tercero, es un espectador. Ya en unas reformas anteriores a la ley, ya estipula que el contrato debe señalar, perdón, o en las declaraciones del contrato de trabajo, el empleado debe señalar a quién nombra como beneficiario, ¿sí? Esto va a generar una presunción, Gil. No, no es forzosamente eso, esa persona, y tiene una lógica muy, muy inteligente. A lo mejor yo hace 15 años anoté a una persona que hoy día pues, ya ni la veo, ¿no? O ya no depende de mí económicamente. Y no me acuerdo, ¿sabes? Es algo que no renové, se quedó en el limbo. Ni siquiera me acuerdo si lo contraté así o no, ¿no? O ya cambié de trabajo. Entonces, cuando un trabajador fallece, este procedimiento se tiene que hacer ante una autoridad. Antes eran las juntas de conciliación, hoy día son los tribunales laborales ya sea del Estado o laboral. Bueno, ante estos tribunales que preside un juez, se le hace saber, en este caso, por ejemplo, yo vengo a solicitar se me declare beneficiario, porque yo digo que soy el beneficiario. Y lo que se hace es una convocatoria, algo parecido a las amonestaciones cuando te vas a casar. Se hacen publicaciones
en el centro de trabajo, porque consideran que ahí puede haber gente que conozca la relación que tenía el trabajador, si tenía otro matrimonio, si tenía otros hijos, etc. Se hace una publicación ahí y también se hace una investigación acerca del trabajador. Yo tengo que decir, en vida, por ejemplo, mi esposa y yo vivíamos en la calle 11 Norte 505. Ah, bueno, pues va a ir un funcionario a la calle 11 Norte 505 y hablar con los vecinos. Oigan, ¿conocen a fulanito? Sí, estaba casado, sí, ¿con quién? ¿Tenía hijos? ¿No tenía hijos? Y a lo mejor hay alguien dice, pues sí, pero tenía una novia aquí a la vuelta que tenía una hija con él. Ah, pues vamos, y los convocan. Se hace una convocatoria y todos los que se sientan con derecho van a ir. Podemos ser varios, no quiere decir que sea una persona, podemos concurrir varios y ya la autoridad va a decidir quién realmente entra en ese concepto o incluso si, por ejemplo, es muy común que promueven las mamás, pero en representación de sus hijos. Y entonces en la resolución dice, se declara beneficiaria a las dos niñas o a los dos niños a través de su mamá porque son menores de edad. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo como trabajador, en pleno uso de mis facultades mentales y sabiendo que tengo hijos acá, hijos allá, hijos por allá, esposa, concubina, lo que sea, yo decido poner como beneficiario a mi compadre, a un muy buen amigo, y yo así lo pongo porque a lo mejor fue una broma, porque yo así lo quise, lo que sea, pero lo hice en plena conciencia? ¿Qué es lo que pasa con las esposas o la esposa, y los hijos? Sí, es muy buena pregunta, tan buena pregunta que los jueces todavía no la acaban de resolver. No, porque aquí entra un tema. En vida yo decidí que fuera X persona, porque además yo lo estoy nombrando como beneficiario dependiente económico mío, no como a quien le quiere heredar, que son derechos civiles, el tema de la herencia. Entonces entras en una disyuntiva porque dices, bueno, por ahí aparece mi ex esposa diciendo que ella es la beneficiaria porque le pagaba una pensión, pero él en vida nombró a fulanito de tal, ¿no? Quien ahora dice que es su pareja. Pues hay que sopesar. En estos casos, a ver, si nos vamos a un tema puro del derecho, como le llamamos los abogados, pues tendría que ser quien en voluntad yo dije. Pero la ley le pide a las autoridades que tutelen que sea realmente a quien necesitaba ese dinero, porque mira, hoy día, desgraciadamente, hay muchos problemas, muchos conflictos familiares en el tema de querer dar pensión para los hijos o la esposa. Entonces, a lo mejor también puede ser que por un tema de, ya me voy a morir, pero no te quiero dar pensión, entonces designo a la vecina y prefiero que se lo den a la vecina que a ustedes, ¿no? Ahí la autoridad debe poner orden diciendo, no, a ver, espérate. Dependientes económicos son ellos, no la vecina. Y entonces sí podría modificar el fallo. No el fallo, no modificar el fallo. Quiero decir, podría fallar a favor de quien considera que sí depende económicamente, en este caso los hijos, ¿no? La misma ley te señala quiénes van a tener una presunción legal de preferencia, en este caso los ascendentes, los hijos, enseguida la esposa, o luego los padres, por ejemplo. Entonces, sí se hace esta investigación y pues entonces vale muy poco la decisión que yo tome en vida, no en un momento dado, Es ¿no? correcto, Porque es lo ideal correcto. sería que se respetara, aunque sí entiendo que esto pueda generar conflictos si es que en un momento dado la pareja sentimental o los hijos pudieran requerir de ese dinero del que se está hablando, ¿no? Sí, sí, es correcto. Hasta cierto punto puede considerarse que entraría en una clasificación de letra muerta, ¿no? Porque dices, bueno, si yo lo puse y no les importó, pues entonces ¿de qué sirve, no? No es lo mismo en el IMSS, por ejemplo. En el IMSS, cuando tú te afilias, ahí te dicen, ¿a quién pones como beneficiario? Fulanito de tal. Y ahí sí, la misma ley dice, si bien esposa y concubina, no le doy nada a nadie, ¿no? Aquí es a quien el trabajador en vida me haya puesto. Ahí sí respetan esa decisión del trabajador. En muchas ocasiones te piden también esa declaración de beneficiarios, pero para robustecer o para justificarse. Pero realmente, en tema de seguridad social, es a quien en vida el trabajador nombró. Y es que Ahora, hasta ¿a cierto quién? No, digo, hasta cierto punto, si es realmente una persona organizada, podría decir, bueno, pongo a tal persona aquí en mi empresa, ¿no? Pongo a tal persona en el seguro, pongo a tal persona en mi testamento, ¿no? Y vas dividiendo quizá lo que vayas dejando una vez que ya no estés.
¿no? O si tengo un seguro yo de vida aparte, ¿no? Pues pongo ahí quiénes son mis beneficiarios. Y la verdad es que a veces ni nos acordamos, Milton. Sí, sí, claro, con el transcurso de los años, ya no sabes, y además somos dejados, porque dices, bueno, pues yo me afilié cuando tenía 18 años, ¿no? Y hoy tengo 50 y no sé, y no he hecho los cambios, y además como mi esposa trabaja y tiene IMSS, no me importa, no, no, realmente tenemos que hacernos de esa cultura de estar actualizándola. No sabes la cantidad de veces que escuchas o de conflictos donde dicen, oye, pero lleva 20 años viviendo conmigo y resulta que la pensión por viudez se la van a dar a su exesposa que se odiaban. Sí, pero nunca cambió. Y para efectos de la ley, el IMSS te va a decir, aquí me anotaron a fulanita de tal y a esa se la paga. Y una pregunta, ¿hay alguna forma de saber a quiénes tengo de beneficiarios? No sé, ¿existe un padrón o alguna cuestión así en donde se pueda Bueno, saber? si te refieres en el IMSS, el mismo derechohabiente puede ir al IMSS en su clínica y, bueno, en especial en la oficina donde le indiquen, y puede renovar y decir, oye, quiero señalar un nuevo beneficiario. O, ahí le van a dar los requisitos, que seguramente va a ser un poquito engorroso, pero tiene que presentar una carta diciendo, a partir de este momento, nombro como beneficiario tal, ¿no? Porque además, te puse hace rato el ejemplo de un joven de 18 años, a lo mejor puso a su mamá en ese entonces y 20 años después, pues ya va a poner a su esposa o a sus hijos, por ejemplo. Entonces, sí lo puede renovar. Y en el tema laboral, es decir, de prestaciones de vengadas por el trabajador en el día a día, ahí sí no, porque es hasta el momento del fallecimiento quienes dependían económicamente de ti. Claro, sí, porque normalmente, a menos que tengas algún seguro de vida o algún seguro, ¿no? En el lugar donde trabajas, realmente nunca te preguntan quiénes son tus beneficiarios, ¿no? No es algo que se, al menos que yo Sí, recuerde en no. el contrato, ¿no? No viene de alguna manera estipulado. Exacto. Y mira, en el tema del derecho del trabajo, que es un derecho social, se cuida mucho el aspecto de la supervivencia de la gente que depende de ti. Entonces, digamos que es la misma materia, pero si me vale la expresión, todo es sospecha de que puede haber algo malo. O sea, tienes que cuidar que no haya algo malo. Entonces, te voy a poner un ejemplo muy tonto, pero que puede pasar. Yo sé que se murió un trabajador X. Yo soy el gerente y entonces yo le anoto ahí y falsifico tu firma diciendo que tus dependientes son mis amigos, ¿no? Y entonces con base en esa carta les pago, porque en vida él los nombró y no es cierto. Entonces, por eso es importante que entre la autoridad a verificar esos datos. La autoridad no va a decidir mutuo propio, simplemente va a tutelar y a cuidar que quienes se ostenten como interesados efectivamente tengan esa dependencia económica. ¿Qué tan largo puede ser este proceso? Afortunadamente ya no como en juntas puede tardar a veces hasta un año. En materia del tribunal puede ser, por ejemplo, si no hay pelea, si no hay disputa, a lo mejor hasta en 6 meses lo puedes tener, 5. El problema es cuando hay una disputa realmente, porque entonces entras en una especie de conflicto, de juicio, propiamente sigue todas las formalidades de un juicio, porque entonces ahí yo puedo decir, oye, no es cierto, ella no era su concubina, ¿no? Ahí estábamos casados. Y además pasa algo en la realidad que nos alcanza. Hay muchos matrimonios, o muchos hombres, estoy hablando de hombres, que tienen otras familias y no sabía la esposa. Entonces, en ese momento realmente es un jaloneo, ¿no? Y bueno, también se pelean papás contra el yerno, contra la nuera, los hijos o varios hijos. Entonces, eso podría alargar un poquito el procedimiento. A lo mejor hoy día te lo lleva un año, año y medio. Y normalmente se enteran de esta situación justo cuando fallece la persona, ¿no? Ahí es en donde te das En, cuenta en, que hay en más el de una velorio. viuda, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto. Parece película, pero a mí ya me ha tocado en un par No, de no, no. ocasiones. Sí, que Mira, isa, yo caray. tuve una audiencia hace 3 semanas que ayudé a una señora y bueno, el caballero promovió la concubina con que ya tenía 15 años. Le salió la exesposa, le salió otra novia, le salió otra con la que vivió, más la mamá. Entonces, eso era de verdad un chiste. Como dices, nos alcanzó la realidad. Por supuesto. Oye, Milton, pues qué interesante tema. La verdad, sí es importante el tenerlo en el radar y saber que cuando pues ya no estemos,
esto se va a dar, ¿no? Esto se va a suscitar y lo mejor es tratar de hacerlo de la manera más responsable para no heredar este tipo de situaciones que para nadie es placentero, sin duda. Si queremos consultarte, ¿dónde podemos encontrarte? Sí, claro, en el teléfono 290-7770. Perfecto. Milton, te mando un abrazo, que estés muy bien. Igualmente, gracias. Hasta luego. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.